Vamos a orar juntos para que sea nuestro Señor quien nos dé toda la sabiduría. Oramos juntos. Amado Dios nuestro, te damos muchas gracias de que tú nos has permitido la salvación tan grande y tan perfecta. También nos has permitido la preciosa oportunidad de permanecer en la iglesia, en el grupo santo que tú has elegido. Especialmente también te pedimos que todos los hermanos de la iglesia de Carmen y de Villa, todos los que de verdad hemos recibido la salvación por la sangre preciosa de Cristo, ayúdanos a llevar una vida digna delante de ti. La verdad es que, sincerándonos, si nos ponemos sinceros delante de ti, todavía somos como niños, todavía somos muy necios. Por eso es que venimos hasta tu palabra, para que seas tú quien nos dé la sabiduría y nos fortalezca. Todavía nosotros tenemos ciertos corazones como desanimados, apagados. Por eso pedimos que sea tu palabra la cual nos encienda otra vez hacia tu grande obra. Por eso pedimos que sea el Espíritu Santo quien guíe los labios del predicador para que solamente dé tu mensaje, y también que a todos los oyentes nos abra el corazón para poder entender, aceptar y poner por obra toda la palabra que nosotros escuchamos. En Carmen y en Villa, cuida y guarda el corazón de todos los amados hermanos. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos dio la vida eterna. Amén. Vamos a buscar, hermanos, el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. 22, 23, Efesios capítulo 1. Vamos a leerlo juntos, hermanos, por favor. Lo leemos juntos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso, hermanos, especialmente también como estamos aprendiendo las doctrinas básicas, ¿no? Para los recién salvos, pero para los que ya hemos recibido la salvación, nosotros podemos meditar esta palabra para examinarnos si la estamos cumpliendo fielmente o no. Por eso, hermanos, algo bien importante es esto. Ya que nosotros hemos recibido la salvación, ya aprendimos que es bien importante, ¿no? Confirmar esta salvación. También hemos aprendido la importancia de la palabra, la importancia de llevar una vida llena de la oración. Pero les quiero hacer una pregunta. ¿La iglesia es importante o no? ¿Qué piensan? Otra pregunta. ¿La iglesia es lo más importante o no? Otra pregunta. Con total sinceridad, poniendo a Dios por testigo. ¿La iglesia es lo más importante en la vida de usted? Sí. ¿Prefiere morir antes que dejar la iglesia? ¿Eso? Al principio es bien difícil contestar esto porque no tenemos con total seguridad qué es esta iglesia. Por eso hoy, para poder responder con buena seguridad esto, vamos a aprender bien la importancia de la iglesia. Porque si aprendemos su importancia, podemos saber, wow, esto de verdad es lo más importante que puede haber. Por eso, para poder entender como la importancia, el concepto de la iglesia, el apóstol Pablo escribió un libro llamado, ¿no? La carta de los Efesios. Por eso, hermanos, el libro de Efesios no se está como concentrando en el capítulo 1 como en una salvación personal, sino está hablando del grupo de la iglesia. ¿Por qué es necesario aclarar esto? Porque muchos tienen confusión en el versículo 4.
Efesios capítulo 1, versículo 4, yo lo leo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Por eso muchas personas malentendiendo esto. Entonces Dios es el que nos ha escogido. Por eso Dios ya escogió el grupo de los que serán salvos y ya escogió el grupo de los que no serán salvos. Por eso este grupo de personas, como le llaman a este término, la predestinación, donde ellos piensan, ya Dios de antemano escogió quienes serán salvos y ya también escogió quienes no serán salvos. Pero les hago esta pregunta: Dios escogiendo quienes serán salvos, quienes no serán salvos, ¿podríamos decir que Él es un Dios como justo y de amor? Bueno, imposible. Si ya escogió Él a un grupo de los que ya están condenados al infierno, entonces imposible. No podríamos hablar de un Dios justo ni de amor. Sin embargo, Él nunca escogió como exactamente qué almas serán salvas, sino porque Él diría que Él tiene deseo, ¿no? Que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de el mundo, ¿no? Juan capítulo 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo en general, a todos los hombres Dios les da la oportunidad de salvarse, pero depende de estos hombres si ellos también, cómo se salva o no. Por eso vamos a pensarlo con la historia de Noé. Dios ya sabía que venía el diluvio, ¿sí o no? Él lo planeó y todo. Por eso, de antemano, ¿qué cosa ha diseñado Él? ¿Qué cosa ha planeado Él? Arca, el arca, para que toda la gente se pudiera salvar. Para hacer esta arca ha enviado a Noé, para que él pueda construir el arca y pregonar, ¿no?, la justicia de Dios. Es lo mismo, juicio de infierno. ¿Para quién fue creado este infierno? San Mateo capítulo 25 está diciendo para el diablo y sus ángeles. El infierno ha sido creado para el diablo y sus ángeles, pero este diablo pervirtió al hombre, lo incitó a pecar. Este hombre cometió pecado. Con pecado significa también tiene que entrar al infierno. También tiene que entrar al infierno eterno. Sin embargo, Satanás, sus ángeles condenados sin ningún tipo de opción o salvación, condenado al infierno. Pero el ser humano, el hombre creado a la imagen de Dios, Dios de antemano, sabiendo que el hombre se va a pervertir, ha diseñado algo bien importante. ¿Qué cosa? Iglesia. Por eso cuando está diciendo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, después, como hemos leído en el versículo 22 y 23, está hablando del grupo de la iglesia. Por eso, Dios no predestinó la salvación personal de cada persona. Lo que predestinó fue la iglesia, y todo el que reciba la salvación entra a esta iglesia, recibe también los mismos beneficios que la iglesia predestinada iba a tener. Así como Dios de antemano planeó el arca y todo el que entrara a esa arca podía salvarse, de la misma manera Dios ha predestinado la iglesia, el grupo santo, el cual, ¿cómo se formará esto? Por medio de la sangre de Cristo, ¿sí? Por eso, por medio de la sangre de Cristo, esta iglesia se forma. Con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, inicia oficialmente la era de la iglesia, del grupo santo que Dios antes ha predestinado para que éste predique. Y todos los que reciben la salvación por medio de la iglesia también van a gozar de estos beneficios. Por eso, hermanos, aunque muchas iglesias como enseñan que Dios ya predestinó personalmente la salvación de algunos, eso es imposible, porque la Biblia está hablando, Dios perdonó el pecado de todo el mundo, de todas las personas del mundo, pero estas personas deben tener la fe verdadera. Y para eso es que Dios ha elegido a la iglesia para que predique esta palabra. Hermanos, por eso, bien importante, la iglesia, versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, dice el versículo 23. Por eso, entonces quiere decir que, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo, es Cristo. Pues vamos a buscar Hechos capítulo 20, versículo 28, hermanos.
Hechos, capítulo 20, versículo 28. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Hechos, capítulo 20, versículo 28. ¿Lo leemos juntos? Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Eso, hermanos, aquí, ¿no? Para apacentar, ¿qué cosa? Iglesia del Señor, la cual él ganó su propia sangre. Por eso, hermanos, versículo 28, ¿cómo está hablando? Por vosotros y por todo rebaño. Oh, rebaño. Rebaño que el Señor ganó por medio de su sangre preciosa. Por eso, hermanos, siempre hacemos esta pregunta, no para tener el concepto solamente con palabras, sino para profundizar en esto, el valor de la iglesia. Hermanos, ¿cuánto vale la iglesia? Sangre de Cristo, ¿verdad? Sangre de Cristo. Quiere decir muerte y sangre de Cristo. Eso vale el rebaño, ¿no? El rebaño. ¿Qué quiere decir el grupo? ¿Por qué? Iglesia viene de la palabra eclesia. Por eso, significa como fuera, apartado. Eclesia como comunidad y grupo. Quiere decir, iglesia es el grupo santo apartado de Dios. Por eso, ¿cuánto vale ese grupo? La sangre de Cristo. Hermanos, por eso, bien importante. Entonces, esta reunión que estamos teniendo ahora nosotros aquí en Carmen, la reunión que se está teniendo en Villahermosa, ¿cuánto vale esta reunión? Sangre de Cristo. Hermanos, en este mundo puede haber algo más valioso que eso. ¿Qué piensa, hermanos? De entre todas las cosas, ¿puede haber algo más valioso que la sangre de Cristo? No, por eso, imposible. Hermanos, por eso, después del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende al mundo, todo el Nuevo Testamento está hablando de una cosa también. Debe permanecer en la iglesia. Debe permanecer fielmente en la iglesia. ¿Por qué? El que entendió la salvación, ¿qué cosa entendió? La sangre de Cristo me perdonó todos mis pecados. Pero ahora, el que entendió la salvación, ¿qué entiende de la iglesia? Este grupo vale la sangre de Cristo, hermanos. Por eso, bien importante, vamos a congregarnos como fielmente en la iglesia. Vamos a tener como este grande amor a la iglesia. Por eso, este rebaño realmente está valiendo la sangre que Cristo derramó. Por eso, hermanos, vamos a buscar también Hechos capítulo 7. El libro de Hechos, capítulo 7, versículo 38. Hechos capítulo 7, versículo 38. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Por eso, hermanos, bien importante esto.
Antiguo Testamento no menciona la palabra iglesia. Sin embargo, para darnos a entender como la importancia de esta iglesia, en el Antiguo Testamento vienen varias sombras de lo que Dios formaría. Hermanos, vamos a entender bien esto. El Señor, ¿cuántos días tardó en hacer todas las cosas de este mundo? 6 días, ¿verdad? 6 días. ¿Cuánto tardó en construir el templo de Dios? Salomón, ¿cuántos años tardó en construir el templo de Salomón? 7 años, ¿no? Sin embargo, ¿cuántos años lleva el Señor edificando a la iglesia? Como 2000 años. Como 2000 años. Quiere decir, ¿qué tan importante es este grupo? Vale más que todo el mundo, vale más que toda la tierra, porque han pasado 2000 años y el Señor la sigue edificando. Por eso, para entender esta grande importancia de la iglesia, Dios permitió que Israel fuera liberado de Egipto y permaneciera como una congregación. Hermanos, piénselo bien. Ellos han estado como 430 años esclavos en Egipto, pero cuando por fin Egipto abre sus puertas para que ellos puedan salir, ellos, ¿cómo salen? ¿Dispersos cada quien por su lado? ¿Cada quien a su aldea y todo eso? No, todos como una congregación, juntos, pegados, ¿no? Así ellos tienen que salir. Por eso aquí está hablando, Moisés quiere decir como sombra de Cristo, como sombra de Cristo. ¿Por qué? Dios tiene plan de liberar a Israel, pero ¿a quién usa? Moisés, ¿no? Usa a Moisés. Por eso, por medio de este Moisés, Dios puede liberar a Egipto. Así también Moisés como una sombra de Cristo. Por eso, hermanos, Trinidad, ¿no? Dios en su forma de Padre, Dios en su forma de Hijo, Dios en su forma de Espíritu Santo. Los tres son el mismo, pero tienen una posición diferente. Dios en forma de Padre, ¿qué hizo? Ha planeado la salvación. Desde antes de la creación de todas las cosas, Dios ha planeado la salvación del hombre. Por eso, así, Cristo, Dios en forma de hijo, ¿qué hizo? Cumplió esta salvación. Es Dios en forma humana que cumplió esta salvación. Ahora Dios, Espíritu Santo, ¿qué hace? Es Dios en este mundo que está predicando, enseñando la palabra del Evangelio. Por eso, hermanos, así también Dios por medio de Moisés y también usando la nube que dirigía al pueblo de Israel, haciendo referencia a estos tres. Por eso, hermanos, aquí está diciendo, estuvo en la congregación de él, en el desierto. En el desierto. Quiere decir, hermanos, para esta congregación no era fácil estar viviendo en este lugar, porque Dios los estaba guiando a través de un desierto. Pero a través de ese desierto, cuando terminó todo su como camino y eso, una cosa ellos podían reconocer, que si ellos están vivos ha sido por la gracia de Dios, ha sido por el poder y gracia del Señor. Por eso, hermanos, aquí también está hablando, este grupo santo es Dios quien lo está dirigiendo con Cristo como la cabeza y como Espíritu Santo que está haciendo que se añada almas. Por eso, hermanos, mire, algo bien importante es esto. ¿Qué está diciendo el libro de Éxodo? Ellos salieron. Pero, ¿qué está diciendo el libro de Números? Ellos tenían un orden. Dios los empezó a formar en un orden especial, según su tribu, según cada bandera, rodeando el tabernáculo, para darnos a entender que la iglesia del Señor también lleva su orden de Dios, ¿sí? La iglesia también es el lugar como bien ordenado delante de él, Señor. Por eso, aunque Israel en el libro de Éxodo sale y no menciona cómo salen, sino todos en congregación, pero Números está hablando, ahora ellos deben llevar una formación especial. Ahora ellos deben de caminar en orden. Para darnos a entender esto, hermanos, cuando nosotros hemos recibido la salvación por medio de la iglesia, es como podemos caminar en orden delante de Dios. Por eso nuestra vida se puede ordenar por medio de la
iglesia, hermanos. Por eso, esta es su grande como importancia de esta congregación. Por eso, desde el Antiguo Testamento está mencionando esta congregación en el desierto vendrá a ser como una sombra para nosotros los salvos. Por eso, esta congregación en el desierto nos enseña algo. Los que se apartaron, ¿qué ha pasado con ellos? Como fue muy fácil para otras tribus, como tragarlos, ¿no? Fue muy fácil para otras tribus atacarlos y acabar con ellos. Por eso, hermanos, los que hemos recibido la salvación, una cosa entendemos. ¿Por qué debemos como permanecer en la iglesia? ¿Por cuál razón? Primero que nada, hermanos, dos cosas podemos saber de esto. Creo que este ya se lo sabe bien, ¿no? San Juan 15:4. Sí, ¿verdad? Permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Pero por qué? Porque si no, uno no puede llevar fruto. Hermanos, de un salvo, ¿cuál es su deseo más grande? Para alguien que ya recibió la salvación, ¿cuál es su deseo más grande? Predicar esta palabra a sus seres amados, ¿no? Mis hijos, padres, familia, ellos también tienen que ser salvos. Por eso tienen esta preocupación y hasta este dolor también, que ellos también conozcan esta palabra del Señor. Pero el Señor está diciendo, si sea parte de la iglesia, no puede llevar este fruto. Si sea parte de la iglesia, no puede de verdad dar el fruto de salvación a sus seres amados. Y también, hermanos, por otra razón, vamos a buscar el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso, hermanos, esto es bien importante. Este león, como Satanás, anda, ¿qué cosa? Alrededor, o alrededor. ¿Qué quiere decir, hermanos? Bien importante esto. Dios ha creado toda la naturaleza y le dio su instinto a los animales para que también por medio de ellos podamos aprender. Por eso, ¿cómo cazan las leonas o el león? Ellos directamente entran corriendo hacia el grupo a ver a quién pesca. Primero ellos observan, ¿no? Se camuflajean entre la hierba, ¿no? Por eso ahí ellos están como observando. Y luego empiezan a ver, rodeando, ¿a quién? Al más débil, pequeño, no realmente. Al que esté apartado, al que esté más separado de la manada, ese es al que van a comer. No puede como atacar directamente al grupo porque al ser muchos, los leones van a perder. Aunque son débiles los animales, pero por ser tantos, los leones van a perder. Por eso ellos buscan cuál es el que está más lejos, cuál está más apartado. Y sobre ese se abalanza. Por eso, bien importante, es igual. Hermanos, ahí anda Satanás buscando quién tiene su cuerpo como más apartado de la iglesia, sí, pero también quién tiene el corazón apartado de la iglesia. Por eso a ese es al que viene como Satanás y lo devora. Hermanos, por eso algo bien importantísimo que nosotros debemos tener en cuenta es que este es el grupo santo que de verdad el Señor está cuidando. Pero es que si uno se empieza como a apartar como de este grupo santo de Dios, entonces está esta advertencia, ¿no? Ahí está este león rugiente. Pero él, como antes de rugir, está solo viendo. Está solo viendo quién se empieza como a
aparta. Por eso, hermanos, Satanás tiene como dos estrategias bien importantes. Primero, nos muestra un camino para apartarnos de la iglesia. Nos muestra un camino fácil, dulce, como de una opción para apartarnos de la iglesia. Y ahora que uno se aparta de la iglesia, ¿qué hace él? Ahora sí, ruge para poder devorar y todo eso. Por eso, hermanos, vamos a ver un ejemplo de todo esto. Vamos a buscar en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento, el libro de Ruth, capítulo 1, Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 5. Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 5. Yo lo voy a leer, hermanos. Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Por eso, hermanos, aquí está hablando, ¿verdad? Ruth con su esposo Elimelec y así, ellos salieron ¿de dónde? De Belén de Judá para ir a habitar a Moab. ¿Por qué? En Belén hambre, había hambre. Sin embargo, hermanos, ¿era la voluntad de Dios que ellos salieran? ¿Qué piensa? ¿Era la voluntad de Dios que ellos salieran? Hay hambre en la tierra de Belén y hay comida en la tierra de Moab. Por eso, ¿era la voluntad de Dios que ellos salieran? Imposible. Por eso, hermanos, ¿qué preocupación tendrían Noemí y Abimelech? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué van a comer nuestros hijos? Entonces, ellos salieron. ¿Y qué pasó? Su esposo y sus hijos murieron. Por eso ella tenía la preocupación carnal, se separa y Dios le castiga matando a su esposo y a sus hijos. Por eso, especialmente, esto es bien importante, hermanos, como sombra, como de apartarse de la iglesia. ¿No? Cuando alguien que realmente recibió la salvación se aparta, sin duda, entonces Satanás ruge y no puede estar bajo la protección de Dios, hermanos. Pero alguien no es salvo, pero se aparta de la iglesia, Satanás no necesita rugir, ¿sí? Por eso a veces sale esta pregunta: ¿un salvo puede apartarse de la iglesia? ¿Alguien que de verdad ha recibido la salvación puede apartarse de la iglesia? Sí, pero le pasará como Noemí. Se aparta de la iglesia, pero Dios siempre lo regresa desamparado, herido, así con azotes de Satanás. Lo regresa. Por eso un salvo siempre vuelve a la iglesia, pero herido, como así. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? Es su hijo. Por eso Dios, siendo padre, no puede permitir que su hijo esté como felizmente andando en este mundo. Por eso, así como Dios no permitió la felicidad de Noemí y Elimelech estando en Moab,
Así Dios no puede permitir esto estando lejos de la iglesia. Antes, Satanás ruge, ruge y araña, ¿no? Por eso pierde todo. Aquí, imagínense, Noemí salió para darle de comer a sus hijos, pero ya Dios le castigó matándole a sus hijos, ¿no? Y todo eso. Por eso, hermanos, entonces ella, ¿qué hizo? Regresó, pero totalmente herida, ¿no? Pero por regresar ya Dios le tuvo como un propósito más grande, enderezó su camino, pero desde un principio no era la voluntad de Dios que ella saliera. Lo mismo ha pasado con Abraham, ¿no? Abraham está viviendo en la tierra de Canaán y ¿qué viene? Hambre, por eso es donde desciende Egipto, por eso él se va a mudar, pero no era orden de Dios. Él solamente vio que había hambre y vio que en Egipto había que comer, por eso va, pero Dios también le hiere. Por eso ahí es donde ellos conocen a Agar y luego viene todo el problema con Ismael, Isaac y todos ellos. Por eso, hermanos, alguien como un congregante no recibe la salvación, después cómo se va y todo eso, no necesita como experimentar como rugido de Satanás, porque desde un principio no era hijo de Dios. Por eso, hermanos, ahí se puede ver algo. Entre la iglesia, hermanos, entre este como congregación y todo eso, está lo que es como trigo y está lo que es paja. Trigo y paja. Por eso, naturalmente, ¿cómo se separaba el trigo de la paja? Cuando soplaba el viento. Cuando soplaba el viento, ¿qué cosas se llevaba? Paja. ¿Por qué el trigo no? Está pegado, tiene raíz, por eso solo la paja. Así también viene dificultad en la iglesia. ¿Qué es lo que se va? Paja, ¿no? Paja, pero trigo siempre se queda. Aún hay un trigo, parece que ya se está yendo, pero Dios lo regresa de esta manera. Por eso, hermanos, por esta razón, no porque el Señor sea malo, sea cruel, sino todo el que ha recibido la salvación de verdad es hijo de Dios, totalmente hijo de Dios. Por eso Dios no le puede permitir como la paz a un hijo de Dios estando fuera de la iglesia. También, al contrario, hermanos, al contrario, como estar dentro de la iglesia tiene como este grande beneficio. Vamos a buscar San Mateo capítulo 18. San Mateo capítulo 18, versículo 20. San Mateo capítulo 18, versículo 20. Vamos a leerlo juntos. San Mateo capítulo 18, versículo 20. Lo leemos juntos, hermanos, por favor. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de... Eso, hermanos, nosotros, cuando hemos aprendido la palabra durante el seminario de la Biblia, ¿qué es lo primero? La primera como fe que sale de nosotros, que la Biblia es verdad, ¿no? Que la Biblia es verdad. Por eso, si ya llegamos hasta este punto, si alguien pregunta, ¿de verdad tienes la fe de que la Biblia es verdad? Sin duda vamos a responder, sí, ¿no? Estoy completamente seguro que la Biblia es verdad. Por eso, hermanos, hasta esta palabra. ¿Qué está diciendo? Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. ¿Quién es yo? Cristo. Ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso, hermanos, tiene esta fe de creer que Cristo ahora está en medio de nosotros, ahora mismo. Totalmente, ¿no? Totalmente. Por eso, hermanos, mire, ¿cuál es una grande diferencia que Dios da en este grupo de la iglesia? Hermanos, cuando este grupo de la iglesia está como unido, escuchando la palabra, Cristo está aquí en medio y Espíritu Santo hace que podamos entender mejor la palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué? Al escuchar la palabra de Dios, todos escuchamos la misma palabra, ¿sí o no? Sí, totalmente.
Pero es que todos tienen fuerza para poder cumplir esta palabra. No, pasa esto bien curioso, ¿no? Como yo escucho la palabra de Dios, pero ¿por qué unos corazones sí aplican esta palabra y otros corazones no lo podemos aplicar? Hermanos, es esto, porque cuando estamos cerca de la iglesia, cuando estamos cerca de este grupo santo, es el Espíritu Santo. No nos da Él propiamente conocimiento, sino nos da el poder del entendimiento, de entender que yo debo cumplir esta palabra. Por eso, hermanos, mientras más uno está pegado a la palabra de la iglesia, no es que pueda tener más conocimiento, sino tendrá todavía más entendimiento. El hecho de que a lo mejor yo no conozca muchas cosas, pero esas pocas cosas que conozco, Dios me permite entenderlas y ponerlas por obra, ¿no? Que eso a final de cuentas es lo más importante. Pero todo ese poder solamente se obtiene cuando estamos en medio de la iglesia. Por eso, hermanos, yo solito en mi casa, estudiando la palabra, escuchando la palabra cada domingo, cada domingo, cada domingo, yo solo en mi casa, así, yo puedo decir que yo estoy en la iglesia. Imposible, porque estoy diciendo debe ser dos o tres, ¿qué cosa? Congregados, dice como congregación. Por eso, sí, es posible que a veces por algunas razones y eso debemos ausentarnos un domingo, pero hermanos, que nuestro corazón siempre esté como bien cerca de la iglesia, porque estando bien cerca de la iglesia, estamos más cerca del Señor Jesucristo y también recibimos como más poder de Espíritu Santo. ¿Por qué cree, hermanos, que a veces nosotros hacemos los retiros? ¿Por qué cree que al año hacemos dos retiros de la iglesia, como para vacacionar o así? No, hermanos, porque más hermanos congregados, más poder de Espíritu Santo, más las almas pueden, ¿qué cosa? Entender la gracia de Dios. Más los hermanos que estamos caminando como un poco chueco, pero congregados y todo eso, tenemos la fuerza de Dios para animar nuestro corazón. Es por eso, hermanos, porque más congregados de la iglesia, más fuerza del Señor habrá. Por eso seminarios, retiros, en todo eso, hermanos, debemos estar participando activamente, debemos estar participando como fielmente, porque más poder de Espíritu Santo hay. Por eso, hermanos, así Dios como ha preparado como esta iglesia. Por eso, hermanos, usted, como libro de el Génesis, se acuerda de un hombre llamado Jacob, ¿no? Así como uno de los patriarcas. ¿Quién era como su hermano? Esaú, ¿verdad? Por eso él tenía derecho de la primogenitura, que tenía derecho a toda la bendición de Dios, pero él la cambió. ¿Por qué cosa? Un plato de lentejas, ¿no? Por eso la historia de Esaú y Jacob, Esaú tenía la primogenitura, pero la cambió por un plato de lentejas, como por comida. Por eso, hermanos, esto que nos da a entender a nosotros, a no caer en este mismo error. ¿Cuánto vale la iglesia? Sangre de Cristo, ¿no? Por eso, cada domingo también nosotros, como cada tipo de reunión, retiro o todo eso, nuestro cuerpo siempre quiere venir a la iglesia, luego amanece cansado, luego amanece sin ganas, luego está como desmotivado y todo eso. Pero este es el momento perfecto para poder congregarnos, porque es aquí cuando el Señor motiva todo nuestro corazón, ¿no? Es aquí cuando el Señor nos da como toda la fuerza. Por eso, hermanos, cuando nuestro corazón está como desanimado y caído, ¿qué debemos hacer? ¿Esperar a animarme para volver a la iglesia o volver a la iglesia para animarme? ¿Eh? Sí, ¿verdad? Hay que volver a la iglesia para animar. Por eso, hermanos, nosotros somos carne, somos cuerpo. Por eso es normal que nos desanimemos, decaigamos. Eso es bien normal. Por eso Dios permitió la iglesia, para que al estar ahí tengamos todo el ánimo y recarguemos toda la batería espiritual. Por eso la importancia de esto, hermanos, del estar permaneciendo en la iglesia fielmente, podemos tener como esta fuerza, porque no es que estemos teniendo solamente comunión con los hermanos, sino estamos teniendo comunión con Dios también, ¿no? Por eso vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 1.
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Tres al 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 al 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 al 4. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Por eso, hermanos, aquí está diciendo, ya nosotros también tengamos comunión, está diciendo con nosotros, ¿no? Como hermanos, así. Pero después está diciendo, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, permanecer en la iglesia es, ¿qué cosa? Permanecer en comunión con el Padre, permanecer en comunión con nuestro Señor. Esa es la grande importancia que tiene la iglesia, que al estar nosotros como teniendo la comunión con los hermanos, escuchando la palabra, escuchando el testimonio, hasta comiendo con ellos, estamos teniendo comunión con el Padre y con su Hijo. Por eso, hermanos, esto es bien como importante. El hecho de escuchar, el hecho de escuchar la palabra, testimonio y hasta comer juntos, es el hecho de que estamos teniendo esta comunión con el Señor. Pero, hermanos, llega a pasar como esto. ¿Qué pasa cuando dejamos de ver al Señor? ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de ver al Señor? Empezamos a ver solamente las actitudes, ¿no? Actitudes de los demás hermanos. ¿Y eso me anima o me desanima? Y es bien raro, ¿no? Yo soy peor que todos, pero me desanima su actitud, ¿no? Entonces, por eso es raro, ¿no? Pero aún así nos desanima. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos al Señor nada más? Todos los hermanos se ven bien guapos, ¿no? Bellos, chulos, tan preciosos o así. Porque eso es la clave. Si uno ve a Cristo, verá bien guapos y bellos, como bien comportados a todos los hermanos. Pero si uno deja de ver a Cristo, entonces ahí vendrá un gravísimo problema. Por eso, hermanos, ¿qué es lo que el Señor tanto nos está diciendo? Esta comunión no la estás teniendo propiamente con los hermanos, sino con Él mismo, con el Señor. Sin embargo, hermanos, Satanás, ¿qué es lo que quiere hacer? Como desviar nuestra mirada, ¿no? Porque él sabe que si solamente desvía nuestra mirada, nosotros haremos el resto, como desanimándonos y apartándonos. Por eso, hermanos, solo vamos a pensar bien esto. La iglesia es lo más importante que puede haber, porque vale la sangre de Cristo. Esta iglesia, hermanos, Dios, el Señor Jesucristo, la edificó. Y en el Nuevo Testamento está hablando que todos los que han salido de esta iglesia, como han fracasado totalmente, sin embargo, los que han permanecido aún en medio de las dificultades, Dios siempre les ha dado la respuesta a todo. Pero, hermanos, también algo bien importante es esto, para que nuestro corazón esté caliente, firme y todo eso, solamente debemos mirar esto. Yo estoy teniendo comunión con Él, Señor. Sí, es lógico, Dios ocupó a estos hermanos para que yo pudiera recibir la salvación. Dios hasta ocupó al predicador para que yo pudiera recibir la salvación. Pero la verdad es que el mérito total se lo lleva a Él, Señor, se lo lleva a Dios. Por eso, por ese Señor, por ese Dios, yo estoy aquí en medio de la iglesia aprendiendo de su palabra. Por eso, hermanos, especialmente Juan estaba aclarando esto, que tener nosotros la comunión es al mismo tiempo estar teniendo como la comunión con el Señor, estar teniendo la comunión con el Padre. Por eso, hermanos, pensando eso, debe animar, ¿no?, nuestro corazón a permanecer todavía con más fuerza, ¿no? Permanecer con más fuerza. Por eso el Señor nos ha permitido un día bien especial, domingo, el cual tiene un sobrenombre, ¿verdad? Domingo es el día de las compras, no, el día del Señor. Quiere decir, este día es para el
Señor. Sí, todos los días debería ser para el Señor, pero hay que trabajar, hay que hacer todo esto. Pero un domingo yo se lo debo dedicar al Señor totalmente, ¿no? Sí, a veces puede salir otra situación, pero especialmente domingo vamos a dedicarlo al Señor. Por eso, hermanos, también vamos a aprender esto bien importante, como una como imagen que apareció en el Antiguo Testamento de la iglesia, fue el huerto del Edén. Hermanos, por eso, mire, vamos a buscar como Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 8. Génesis capítulo 2, versículo 8. Yo lo voy a leer, hermanos. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Hermanos, Edén, Edén significa gozo, sí, como gozo y alegría. Y está diciendo, Dios preparó este Edén, ¿no? Y puso allí al hombre que él había formado. Por eso, hermanos, es igual. Dios preparó esta iglesia, porque en esta iglesia, ¿qué hay? La verdadera alegría, el verdadero gozo para los que han nacido de nuevo. Por eso, hermanos, mire, la iglesia tiene este misterio, un misterio muy parecido al que tenía el tabernáculo. ¿Por qué? Porque cuando Moisés con los israelitas construyen el tabernáculo, por fuera se veía tan insignificante, porque era una tienda solamente como de piel de tejón, y tejón, muy insignificante. Pero por dentro estaba como lleno de cosas bien preciosas, ¿no? Como lleno con cosas hasta de oro y todo eso. Por eso, solo el que veía el tabernáculo de lejos lo veía tan insignificante, pero el que tuvo la experiencia de entrar ahí, lo veía como lo más precioso que podía. A ver, es lo mismo con la iglesia. Edén significa alegría, gozo, porque es la verdadera alegría y gozo para los que de verdad han experimentado a Cristo, para los que de verdad experimentaron la sangre de Cristo. Hermanos, un religioso, ¿cómo puede ver la iglesia? Como solamente algo muy formal, ¿no? A lo que hay que ir por un compromiso religioso y todo eso. Pero está bien llegar un poquito tarde, ¿no? Está bien como apagar un ojo, el otro, tantito y todo eso, ¿no? Y ya que acaba todo, ya cumplí con Dios, ya me voy, ¿no? Pero sin embargo, para los que de verdad han recibido la salvación, ¿cómo ve la iglesia? Como lo más precioso de su vida, ¿no? Como de verdad la congregación que me ha dado el verdadero gozo, alegría, donde Dios me dio este gozo y alegría, eso es la iglesia. Por eso, hermanos, así como Dios formó al hombre y lo puso en el Edén, así también Dios salvó a cada uno de nosotros y nos puso en este lugar llamado iglesia, donde está la verdadera alegría del Señor. Pero, hermanos, también algo bien importante era esto, capítulo 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Yo lo leo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pero como hemos aprendido, dentro de este Edén, ¿quién estaba también? Satanás, ¿no? El diablo. Por eso, hermanos, nosotros como siempre aprendemos esto. ¿Dónde está realmente como el diablo, el demonio y todo eso? Él necesita estar como en las cantinas y todo eso. Ni necesita estar ahí. Esos hombres por su propia cuenta ya están como perdidos y eso. ¿Dónde necesita concentrar Satanás como toda su fuerza? Estando dentro de la iglesia también. Así, ¿por qué? Porque ahí estaba lo más precioso delante de Dios. Y lo más precioso delante de Dios, Satanás quiere
corromperlo, ¿no? Como destruirlo. Por eso esta serpiente no estaba en otra parte del mundo, sino también ahí estaba en el Edén, observando a Adán y a Eva. Por eso, hermanos, esto nos enseña algo bien importante. El primer matrimonio que se registra en la Biblia, ¿quiénes son? Adán y Eva. Sombra de lo que vendría a ser la iglesia, ¿no? Así. Por eso, hermanos, como cabeza y cuerpo, ¿no? Y todo eso. Sin embargo, Satanás descubrió esta grande cosa, que si Adán y Eva están juntos, él no puede hacer nada. Él no puede hacer nada porque están teniendo comunión juntos, están andando juntos, comiendo juntos. Él no puede hacer nada. Pero se dio cuenta de algo. Cuando se separen, es ahí cuando él puede meterse. Por eso esperó hasta que Eva se apartara. Por eso Génesis capítulo 3 no menciona que ahí estuviera Adán, sino solamente estaba Eva como separada de Adán y todo eso. Por eso ahí es cuando aprovechó Satanás. Por eso, hermanos, para engañarla y todo eso, para enseñarnos a nosotros esto, bien pegado a la iglesia. Es realmente bien difícil que Satanás como pueda hacernos caer, pero apartando nuestro corazón de la iglesia, para él es muy fácil. Para él es muy fácil porque ya no hay poder de Dios. Por eso, en este caso, hermanos, ¿qué es lo único que hizo Satanás con Eva? Primero le hizo dudar de la palabra que había escuchado y luego le hizo mirar como el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ya haciendo estas dos cosas, Eva hizo el resto. Por eso es lo que hace Satanás, hermanos. Cuando uno se empieza como a separar y todo eso, él empieza a meternos dudas de la palabra que hemos escuchado. Empieza a hacer que la palabra que hemos escuchado nos empieza a hacer ver que no es tan importante y todo eso. Y luego nos hace mirar como salidas fáciles, nos hace mirar soluciones humanas, nos hace mirar esto para que uno voluntariamente ahí vaya y todo eso. Por eso, hermanos, bien importante. Dios ha creado esta iglesia porque en medio de esta iglesia tenemos toda la protección del Señor de verdad. Por eso, bien pegado a la iglesia, hermano, bien pegado a esto es bien difícil que Satanás nos haga caer. Pero por el contrario, cuando mi corazón se empieza como a apartar de la iglesia, entonces para ahí es muy fácil a Satanás como atacarnos. Por eso es que también Dios ha permitido este grupo santo. Hermanos, también, ¿por qué Dios nos ha permitido como este grupo santo de la iglesia? Es una oportunidad para demostrarle a Dios que de verdad lo amamos y estamos agradecidos con Él. ¿Por qué? Hermanos, vamos a buscar San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25. Versículo 40, hermanos. San Mateo capítulo 25, versículo 40. San Mateo capítulo 25, versículo 40. Vamos a leerlo juntos. San Mateo capítulo 25, versículo 40, hermanos, lo leemos juntos. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. So, hermanos, ¿qué piensan? Si alguien le pregunta, hermano o hermana, ¿usted ama a Dios? ¿Qué va a responder? Sí, ¿verdad? Sí. Pero si pregunta, ¿cómo? ¿Cómo usted le demuestra a Dios su amor? ¿Cómo podríamos responder? Yendo a la iglesia, leyendo la palabra, oración, todo eso. ¿Cómo le demuestra a Dios que lo ama de verdad? Amando a los hermanos de la iglesia, no juzgándoles,
no molestándolos, sino amándolos, humillándome delante de ellos. ¿Por qué, hermanos? Dios, ¿existe o no? ¿Pero se ve o no? No así. Pero, ¿cómo podemos demostrarle nuestro amor a Dios que no se ve? Nos ha dado a los hermanos de la iglesia que tienen Espíritu Santo de Dios. Por eso está diciendo, aquí viene la prueba. Si de verdad ama a Dios, primero debe amar a los hermanos. ¿Por qué? Si yo no amo a los hermanos, no puedo yo decir a Dios que yo lo amo. Aquí está diciendo, ¿verdad? Versículo 40, dice, y respondió el rey dirá, os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Por eso Dios nos permitió la iglesia, porque todo lo que hagamos con los hermanos, Dios mismo está considerando que lo estamos haciendo por Él o que lo estamos haciendo hacia Él. Por eso, hermanos, ¿qué piensan? Es un ejemplo. Las hermanas que a veces les toca cocinar, ¿es fácil o difícil? Al principio por la emoción puede ser fácil, pero ya pasando tiempo, eso ya como que empieza a pesar un poquito, ¿no? Y se hace algo así. Pero en ese momento debemos recordar esto. Cuando estemos delante del Señor, cuando el Señor venga por segunda vez y estemos delante de Él en el tribunal de Cristo, donde se reparten todos los premios, a las hermanas como de cocina y todo eso, ¿sabe qué les dirá el Señor Jesús? Gracias por darme de comer. Gracias por darme de comer. Eso aquí también se están asombrando, ¿no? Pero ¿cuándo te dimos nosotros de comer y todo eso a ti, que eres Dios y todo eso? Él dijo, cuando lo hicisteis por estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Por eso significa, cuando las hermanas preparan con el gran corazón la comida, hay que pensar esto. Yo le estoy sirviendo al Señor y en su debido día, de verdad, el Señor dirá esto. Gracias por alimentarme. Por eso, mire, este mismo capítulo 25 dice el versículo 35 y 36, yo lo leo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Quién dice que tuvo hambre? El Señor. ¿Quién dice que tuvo sed? El Señor. ¿Quién de verdad anduvo como desnudo así en la cárcel? El Señor. Pero él físicamente estuvo así. No, los hermanos eran los que estaban. Sí, pero Dios consideraba que era él mismo el que tenía eso. Pero cuando los demás hermanos le han apoyado y todo eso, en su debido el momento el Señor les dirá, gracias por hacer esto por mí, dice el Señor, gracias por hacer esto por mí. Por eso, hermanos, ¿qué piensa? Si todo lo que hacemos por los hermanos de la iglesia es para demostrar que de verdad amamos al Señor. Entonces, hermanos, ¿qué piensa? Cuando nosotros como preparamos algo para los hermanos como la comida y esto, ¿cómo? ¿Con qué corazón debemos hacerlo? Pensando esto, ¿verdad? Yo estoy dándole de comer al Señor y todo eso. Cuando apoyamos a los hermanos y todo eso, lo estamos haciendo por el Señor también, porque en su debido momento el Señor regresará todo esto. Pero, ¿qué piensa? Cuando nosotros juzgamos a un hermano, ¿qué dirá el Señor? ¿Por qué me juzgaba? Y uno dirá, a ti Dios, yo nunca te juzgué y todo eso, pero ¿qué dirá? De cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Por qué me daba de comer con mala cara, no? Así, por eso, así, hermanos, por eso, Dios nos permite la iglesia para demostrar que de verdad amamos al Señor con todo nuestro corazón. Por eso, servir a los hermanos es servirle al Señor mismo también, el cual Él lo recompensará sin duda alguna. Pero todo lo que nosotros servimos en la iglesia hacia los demás hermanos, entonces eso es lo que hacemos por Él, Señor. Pero les hago esta pregunta, hermanos. ¿Eso es fácil? ¿Servir a los hermanos de la iglesia es fácil? Vamos a buscar el libro de San Juan, hermanos. San Juan capítulo 13.
San Juan capítulo 13, versículo 34, hermanos. San Juan 13, 34. San Juan capítulo 13, versículo 34, hermanos. Vamos a leerlo juntos, por favor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Por eso, por medio de la iglesia, su importancia también es que perfeccionamos nuestro amor hacia el Señor también. Sí, cuando nosotros hemos recibido la salvación, es claro que amamos al Señor, totalmente eso es cierto, pero ahora lo que el Señor quiere es que perfeccionemos este amor hacia Él, y ahí es donde entran los hermanos de la iglesia, porque está diciendo, ¿verdad? Dice que os améis unos a otros, pero ¿de qué manera? Como yo os he, hermanos, el Señor nos amó siendo nosotros justos o pecadores. Sí, ¿verdad? Y ahora que hemos recibido la salvación, el Señor nos ama más, hermanos, pero sinceramente, ¿todavía somos necios delante de Dios o ya somos sabios? Todavía somos necios, niños, pero ¿cuánto de verdad nos ama el Señor? ¿Cuánto de verdad nos está amando el Señor a cada uno de nosotros, a pesar de todas esas faltas que nosotros como tenemos? Quiere decir, por eso el Señor dijo, debe amarse como yo os he amado también. Hermanos, si miramos a nuestro alrededor, viéndonos primero a nosotros mismos, ¿qué somos? El grupo de pecadores que ha sido perdonado. Esto es lo que de verdad somos, ¿no? Un grupo de pecadores que fue perdonado por el Señor. Entonces, quiere decir, este grupo tiene que convivir junto. Pero si todos estamos mirando al Señor, entonces podremos soportar como las debilidades de los demás hermanos, ¿no? Primero viéndome a mí mismo, porque eso también, hermanos, es un gran tip para amar a los hermanos, para amar hasta sus equivocaciones. Y eso, primero debo recordar quién era yo, porque si recuerdo quién soy yo, sale el mismo testimonio que dijo el apóstol Pablo, ¿no? De los pecadores de los cuales yo soy el primero, ¿no? Por eso, mi perspectiva hacia los demás debe ser, yo era mucho peor que ellos y delante de ellos yo soy todavía el más débil de todos estos hermanos. Por eso, pensando eso, el corazón de querer juzgarse apaga totalmente, porque no tiene que juzgar sabiendo que yo soy el más pequeño, ¿no? Sin embargo, sale este corazón de servirles a ellos. Por eso, hermanos, cuando hay como equivocaciones y todo esto, solamente quiero darles y recordarles esto. Cuando hay equivocaciones entre los hermanos, ¿quién es el único que no es culpable? Dios. Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay pelea con los hermanos, ¿qué corazón sale? Ya no iré a la iglesia. Pero el decir, ya no iré a la iglesia por estos hermanos, es decirle a Dios, es tu culpa. Por eso, hermanos, uno está abandonando como este grupo santo, culpando a Dios. Por eso, entre los salvos, cuando hay los problemas o las dificultades, uno nunca debe echarle la culpa a Dios, como chantajeándolo, ¿no? Diciendo, pues ya me voy a ir de la iglesia y todo eso. Si uno se va de la iglesia, ¿quién es el que sale perdiendo? Uno mismo, ¿no? Uno mismo. Es como decirle, te odio tanto, pelearnos con otra persona y decir, te odio tanto, por eso me voy a dar un disparo en la cabeza. ¿Eso es posible? No, por eso abandonar la iglesia es, yo mismo me estoy entregando a este león rugiente y todo eso. Por eso, hermanos, debemos como abandonar este tipo de idea. Sin embargo, ¿por qué Dios permite que haya como dificultades en medio de la iglesia? Porque ahí es cuando podemos demostrar que amamos verdaderamente a los hermanos. Porque cuando nosotros como cubrimos sus faltas, ¿qué significa? Cuando las pasamos por alto y los seguimos amando, cuando hay como comentario, chisme, queja y todo eso, pero lo pasamos por alto y de verdad con todo el corazón yo les sigo sirviendo a los hermanos, eso es demostrarle a Dios que de verdad lo estamos amando a por eso, hermanos, cuando hacemos el tipo de limpieza, cuando hacemos la comida de la cocina, cuando hacemos algo, naturalmente siempre viene molestia, ¿sí o no?
Sí, siempre viene, pero esa es la oportunidad donde Dios nos está diciendo, demuéstrame que me amas, demuéstrame que de verdad me amas haciendo lo mismo, con el mismo corazón. Por eso, hermanos, no son como trabas que Dios nos pone, sino son oportunidades para demostrarle que de verdad lo amamos. Por eso, en el huerto del Edén había un árbol especial, ¿no? Ciencia del bien y del mal. Ese árbol, ¿qué era delante de Adán? Su oportunidad para demostrarle a Dios que lo amaba. Si él rechazaba comer de ese árbol, le estaba diciendo a Dios, de verdad yo te amo y todo eso. Por eso también en medio de la iglesia Dios pone como estas cosas, pero no son como trabas, sino son solamente oportunidades para demostrarle a Dios que yo lo amo. Por eso, hermanos, bien importante esto. Un mandamiento nuevo os doy. Sí, hay que amarnos, pero el Señor nos está diciendo la manera, así como yo os he amado. Por eso, no debo amar a los hermanos cuando ellos actúen de manera perfecta, sino al contrario, aún con todo eso, solamente debo pensar, tiene todas estas equivocaciones, errores, pero así Dios le ama, ¿no? Realmente así el Señor le está amando. Por eso, como, ¿quién soy yo, no? Para no amar y todo eso. Por eso, así, hermanos, con ese gran corazón. Por eso, si nosotros solo miramos a la congregación, nos vamos a desanimar muy rápido. Pero si miramos al Señor, entonces esto siempre hará que nuestro corazón esté como bien animado delante de la iglesia. Por eso, hermanos, esta iglesia es la grande como oportunidad para demostrarle yo a Dios que lo amo. Por eso yo solito en mi casa, es un ejemplo, yo cada domingo me voy a reunir solo en mi casa. Solo en mi casa me voy a reunir los domingos y ahí los escucho por Zoom. ¿Puedo demostrarle a Dios que lo amo? No hay nadie. ¿Cómo demostrarle a Dios que yo lo amo? Pues se necesita este grupo, este grupo. ¿Por qué cree, hermanos, que nosotros trabajamos en grupo? ¿Por qué cree que trabajamos en grupo? ¿Trabajar en grupo es fácil o difícil? Ay, bien difícil, ¿no? Sería mejor si yo solito vengo a hacer todo, ¿no? No tendría, sería más trabajoso, pero no tengo con quién pelear. Sería mejor si yo lo hago solo. Pero ¿por qué Dios nos dice que hay que trabajar en grupo? ¿Por qué limpiamos en grupo? ¿Por qué? ¿Cómo cocinamos en grupo? ¿Por qué así en grupo le demostramos a Dios que lo amamos? Aquí está mi prueba que yo te amo, ¿no? Y todo eso. Por eso, hermanos, Dios quiere que nosotros trabajemos juntos, que trabajemos todos juntos para más gloria de Dios. Sí, es verdad que trabajando juntos salen más problemas, pero ahí es la oportunidad para decirle a Dios, yo te amo, de verdad, yo te amo. La prueba, estoy amando a mis hermanos, estoy amando a mis hermanas. A pesar de que ha habido conflictos, problemas, situaciones, no importa. Mi corazón hacia la iglesia no cambia. Mi corazón hacia ese hermano o hermana no cambia. Le sigo amando. Por eso, hermanos, Dios quiere perfeccionarnos con ese corazón, porque no tenemos ese corazón al principio, es verdad, pero con el paso de permanecer en la iglesia, estar trabajando juntos, Dios va perfeccionándome hacia este corazón, al grado que yo pueda amar de verdad a todos los hermanos. Por eso, hermanos, vamos a buscar Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 4, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 2 y 4. Solo dos versículos. Versículo 2 y 4. ¿Sí? Hebreos capítulo 12, versículo 2 y versículo 4. Vamos a leerlo juntos, hermanos, por favor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Eso, hermanos, puestos los ojos en el Señor Jesús y, hermanos, combatiendo hasta la muerte, ¿no? Sangre hasta la muerte para congregarnos bien en la
iglesia, hermanos, para congregarnos fielmente en la iglesia. Por eso, si tenemos los ojos puestos en el Señor, hasta la muerte vamos a combatir. Por eso salen muchos testimonios de los salvos, ¿no? En el que yo de verdad prefiero que Dios me mate antes de abandonar la iglesia. No sé de aquí alguien tiene ese testimonio o así, pero este es el testimonio que debemos llegar cuando vemos al Señor Jesús. Porque cuando uno está viendo al Señor Jesús, entiende qué tan importante es esta iglesia al grado de testificar. Yo de verdad preferiría morir antes que mi vida se aleje de la iglesia. Antes de que yo me aparte de la iglesia, me sería mucho mejor que el Señor me matara totalmente. Por eso, hermanos, eso es. Si uno tiene los ojos puestos en el Señor, va a combatir hasta la sangre, ¿no? Y todo eso. Segunda de Corintios, capítulo 1, vamos a buscarlo. Capítulo 1, versículo 4. También esto es importante, hermanos. ¿Cuándo podemos sentir la consolación y fuerza del Señor? Esto es bien importante. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Segunda Corintios, capítulo 1, versículo 4. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuándo podemos sentir la consolación y el ánimo del Señor, hermanos? Por medio de los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué también en medio de la iglesia vienen estas dificultades? ¿A cada hermano Dios nos ha dado la misma dificultad? No, cada uno tiene sus propias dificultades. Pero aquí está explicando por qué. Para que pueda consolar a los otros hermanos. ¿Por qué Dios me ha permitido esta dificultad económica tan fuerte? Para que yo pueda consolar a los hermanos que están en esta misma dificultad. Para que yo, con ánimo, experiencia de Dios, pasando lo mismo, pueda decirles, hermanos, ánimo, ánimo, tenemos que seguir trabajando para Él, Señor. Y por eso Dios puede ocupar a este hermano para animar a los otros hermanos. ¿Por qué Dios me ha permitido como la enfermedad y todo eso? Para que yo anime a los demás hermanos. Aún con esto, vamos a echarle ganas a la iglesia. Aún con esto, vamos a animarnos. ¿Por qué me ha permitido como tribulación, aflicción con mis familiares y todo eso? Para que yo anime como a ese tipo de hermanos. ¿Por qué me ha permitido como esta desgracia y todo esto? Para que yo anime a todos esos hermanos que están así. Porque ahí es cuando podemos sentir el verdadero consuelo de Dios. Por eso, hermanos, cuando nos llega esta dificultad o problema, es una tarea del Señor que nos está diciendo, si ya el Señor me dio esta dificultad, el Señor me está diciendo, consuela a todos los que tengan la misma dificultad. Hazles ver que podemos trabajar juntos para la iglesia todavía. Por eso, hermanos, esto es como un mensaje que el Señor nos está dando. Por eso Pablo, él como predicaba la palabra, hermanos, con mucho dinero y buena salud, hermanos, bien pobre, como hasta con su enfermedad en los ojos. Por eso muchos pudieron recibir la salvación por este tipo de condición. Por eso, hermanos, muchos de los profetas, de verdad, como eran, vivían como muy pobremente, vivían con grandes dificultades. A unos se les moría su esposa, a otros así diferentes cosas, pero todos ellos podían predicar muy fuerte porque animaban el corazón de las otras personas. Por eso, cuando nosotros podemos sentir el grande consuelo de Dios, cuando permanecemos en la iglesia y otros hermanos nos están consolando y animando también. Por eso, cuando los hermanos nos están animando, significa Dios mismo me está animando, hermanos. Es así. Por eso permitió la iglesia para recibir toda la consolación y el ánimo de Dios. Por eso, cuando mi corazón se está como que apagando porque alguien me molestó, en ese momento Dios envía a otros hermanos que pasaron por lo mismo y lo superaron. Por eso su palabra de ellos tiene mucho poder cuando me dicen, anímate hermano, vamos a regresar. Cuando tengo una enfermedad y no entiendo qué cosa, es cuando Dios le permite a otros hermanos que han pasado por lo mismo decir, no te preocupes, vamos a la iglesia aún con eso. Y eso anima totalmente todo mi corazón porque lo tomo como que Dios mismo me lo está
diciendo. Pues son muchos hermanos cuando consuelan a otros hermanos. ¿Ellos qué realmente son? Mensajeros de Dios. Dios mismo les puso esto en su corazón a ellos, el animar a otros hermanos. Dios mismo se los ha puesto y por eso ellos han ido y han animado, porque Dios los ha enviado como mensajeros para mí. Por eso, hermanos, cuando vemos a otro hermano que está en dificultad o problema, ¿qué sale en nuestro corazón? El deseo de animarlo, ¿no? Es decir, Dios mismo me ha dado esta tarea, Dios mismo me ha puesto en mi corazón. ¿Por qué sale el deseo de animar a otro hermano? Dios me lo ha encomendado a mí, por eso yo debo ir y animarlo. Por eso esta iglesia por esto se hace fuerte, no porque esté en medio de la paz, sino porque en medio de grandes dificultades, los hermanos se están amando y consolando con toda la fuerza de Dios. Por eso se puede perfeccionar bien este grupo, hermanos. Por eso bien importante eso. Aún los hermanos tienen grandes dificultades, hay que consolar a otros hermanos cuando están en la misma situación también. Por eso, este es nuestro trabajo también como iglesia, hermanos, consolarnos y amarnos unos a otros. Pero uno no debe confundir la exhortación con el regaño. Es muy diferente, ¿verdad? Exhortación es ánimo con amor. Regaño solamente como un medio humano, nada más. Por eso, regaño nunca puede funcionar, pero exhortación con amor quiere decir recordarle el amor de Cristo para motivarlo a venir. Eso sí puede funcionar mucho, hermanos. Y también como especialmente como si la iglesia fue preparada para otra cosa, ¿verdad? Como anunciar el evangelio. Pero eso es como el tema del próximo domingo. Por eso, hermanos, hoy solo que aprendimos de la importancia de la iglesia, no olvidemos estas cosas para obtener la fuerza de Dios, porque el Señor está en medio de ella, ¿no? Salir de ella sería la equivocación tan grave. También, hermanos, como Dios nos ha permitido la iglesia para también como demostrarle al Señor que lo amamos fielmente, si amamos a los hermanos, y nos permite la iglesia para consolarnos y animarnos unos a otros. Por eso, hermanos, hoy hemos visto como la importancia de permanecer en la iglesia. Por eso vamos a terminar hasta acá, ¿sí? Vamos a orar juntos y luego, como cada iglesia tendrá su alabanza y noticia especial y luego tiempo de comunión, ¿sí? Hermanos, vamos a orar juntos para terminar. Señor Dios nuestro, te damos muchas gracias de que nos has permitido este momento tan precioso de haber aprendido de la palabra. Por eso, ahora tenemos un concepto más claro de la iglesia y hemos recordado la importancia y trabajo que tenemos en ella. Por eso, ayúdanos con el gran corazón a que esta palabra que ha entrado en nosotros nos ayudes a ponerla por obra. Cuida y guarda el corazón y la vida de los amados hermanos de las iglesias en Carmen y Villahermosa. Por favor, cuida a cada uno de ellos espiritual y carnalmente, y que también todos juntos nos podamos perfeccionar en el amor hacia ti, amándonos unos a otros como tú nos has amado. De verdad, todo esto lo pedimos poniéndolo en tus manos tan preciosas, pidiendo todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Sí, por eso hoy aprendemos hasta acá, hermanos. Sí. Cuídense mucho, nos vemos, bye.